Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión de G.I. Joe Classified Series Steel Corps Troopers. Entonces estas figuras están bien chingonas porque son pareja y nos están dando una figura masculina y una femenina. La verdad está bien chingón, está bien fregón, está bien padre porque traen un chorro de accesorios y pues serían como tipo Army Builders. La verdad, yo en lo personal, a mí se me hace una idea fregona porque por lo general siempre los malos son los que tienen Army Builders, por lo general. Y los buenos pues siempre son personajes los principales. Entonces en esta ocasión nos están dando este par de batillos y batillas que están bien fregones. La verdad, me gustaron mucho, están padres y vamos a verlos a continuación. Me parece que está reutilizando el cuerpo, si mal no recuerdo, el cuerpo de este Beachhead. Al menos lo que es la parte de arriba, todo el torso, porque si te fijas tiene como con una manga con rayitas. Y si la pintas de verde, haz de cuenta que es este vato. Entonces estoy casi seguro que reusaron esta parte de aquí arriba para él, de este personaje. La verdad, yo él aún no lo puedo adquirir porque pues, es un poquito difícil, porque el personaje pues, es famosillo, entonces es difícil de conseguir. Pero bueno, entonces quiero aprovechar este close-up para que veas el detalle. Está bien padre el chaleco, bien hecho, todo esculpido. Trae aquí granadas, trae aquí un comunicador de este lado en el hombro derecho. Trae aquí sus bolsitas con el cinturón para traer ahí armas o balas o no sé. Está muy bien, muy como siempre, bien esculpido, bien diseñado. Trae aquí inclusive balas de escopeta o cartuchos de escopeta, mejor dicho, en sus sombreras. Y aquí trae pues el logotipo de Steel Corps de G.I. Joe. Esta versión se ve muy fregona, está padre. Igual ya sabes qué esperar de la articulación. Viene un poquito impedida, entre comillas, por pues la armadura que trae excesiva y también la figura femenina. Pero igual ya sabemos qué esperar. Entonces, esta figura viene con varios accesorios que es de forma similar la versión de Army Builder de los buenos, que era el otro, el de Viper, que venía, eran tres, el 3-pack, Viper Command, otro se llamaba, que son tres monos, tres figuras, que es un comandante y dos Viper, soldados, que los puedes intercambiar, los puedes quitar la armadura, desarrollo para hacerlos distintos. Eso es lo padre. Eso es lo que, en mi opinión, deberían de hacer también con este tipo de figuras. Darnos opciones para quitarles armadura y ponerles armadura para hacerlos distintos. Y así ya puedes comprarte 2 sets, 3 sets y tener así una variedad y que no sean todos exactamente iguales. O en su defecto, como lo están pensando, supongo ellos, que es una línea especializada de soldados, los cuales se caracterizan por tener los flight packs o jump packs. Ahorita vamos a ver a continuación. Entonces, es una figura muy sólida, muy buena. La articulación de la cabeza es buena porque pues, trae un casco. Entonces ellos no traen cambio de rostro, lo cual se me hace una pérdida, porque le hubiera sido bien chido que le pudieras quitar la cabeza y ponerle otras cosas de G.I. Joe's. Y te explico por qué a continuación. Porque traen extremadamente el peg largo. Ya lo intenté con varias otras caras que tengo por ahí de otras figuras, incluyendo de Marvel Legends, no le entran. Entonces es una lamentable pérdida que no hayan hecho eso. Digo, Hasbro, ya se está haciendo estas figuras, pues ya danos otro poquito más. Digo, sorry, ¿verdad? Por ser fanboy y todo este rollo y ser fan de las figuras de acción. Pero pues tú también fuiste alguna vez coleccionista de algo. Entonces ponte de nuestro lado, ponte a pensar de ese lado. Entonces, entiendo el peg largo porque pues el casco. Entonces, para darnos también mayor movilidad de rango del cuello, para que ponerlo en poses de vuelo, que el vato pueda ver un poquito más hacia arriba, entre comillas, y ve excepcionalmente muy bien hacia abajo. El mío viene el peg un poquito medio duro, ya lo calenté, pero se sigue pegando, entonces no le quiero mover mucho. El casco está bien padre, está muy bien diseñado, es distinto a los que yo he visto, excepto una figura que acaba de salir que se llama Grunt, que es exactamente el mismo casco, pero creo que no trae los detalles pintados del visor, y es en tono verde. Son tonos entre un verde muy oscuro, un verde mate, y acentuaciones de metal plateados, o color plateado, mejor dicho, no metálico. Entonces,
Esta figura tiene butterfly joints, tiene lo que es la articulación doble, tiene articulación acá ball joint, tiene articulación de peg en el cuello y tiene en la nuca un poco de rotación y movimiento, lo cual te da un movimiento un poco mayor. Tiene, como te decía, butterfly joints en las articulaciones de los hombros, lo cual permite que la figura pues tenga más movilidad, lo cual se agradece bastante. Tiene la articulación de ball joint aquí en lo que es el hombro. Como no hay nada que lo impida, él sí puede girar tranquilamente el brazo 380 grados. Tiene el corte aquí en el bíceps, tiene el bíceps en el brazo, tiene el corte doble en el bíceps, la articulación permite que él vea y pueda hacerse así en la carilla de soy todo un galán. Y tiene articulación en una sola dirección en la mano izquierda, que es hacia arriba y hacia abajo, y en la derecha la tiene hacia el frente, bueno, hacia los lados, mejor dicho, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces esto es con la intención de darle un poco más de movilidad y de dinamismo a la figura, que no sea la misma articulación que hagan a los lados igual, ambas. Entonces te da un poquito más de juego para que puedas ponerlo en poses distintas. La articulación del abdomen pues, obviamente está impedida en ambas figuras, pero sí tienen el corte del up crunch, ahí se alcanza a ver, ahí se alcanza a percibir, pero está impedida por esto, lo cual ya lo he comentado en otros videos. Estoy dividido entre que hagan todo esto esculpido en la figura o que lo sigan poniendo así de plástico, o mínimo hagan que esto se pueda quitar, porque lo estuve buscando y la verdad no veo dónde se pueda quitar. Entonces tengo que desarticular la figura para quitarle el chaleco, y la verdad es mucho show y no lo voy a hacer porque a la larga puedo afectar la articulación en quitar, poner, y la verdad pues no quiero dañar la figura y mucho menos su articulación. Entonces, repito, ese es mi detalle con este tipo de figuras, que dices, ok, está chido, pero pues quiero que tenga más movimiento, pero bueno. Tiene la articulación de la cintura, que ya sabemos que pues, permite que la figura gire. Tiene articulación de la pelvis, que permite que la figura patee hacia enfrente en este ángulo, casi 90 grados. Y hacia atrás, pues no tanto por las nachas. Tiene la capacidad de bajar ligeramente las piernas, se ve raro. Para darte un mayor rango de movimiento, lo cual permite que pues, patee hacia arriba en ese ángulo, así también medio chistoso. Parece como que va a ser el cancán así de lado si lo pones a bailar. Tiene el corte de la articulación igual que la otra figura en la mitad del muslo. Tiene doble articulación en la rodilla, permite que casi se toque el trasero. Tiene articulación en la parte superior de la bota, y tiene articulación aquí abajo en el tobillo, ball joint y ankle rocker, ball joint, bisagra, perdón, y ankle rocker, La articulación en esta figura es exactamente igual que en ella, no la voy a repetir, de nada, igual te voy a aburrir, pero lo que sí quiero mencionar es que lamentablemente este cuerpo es el de Lady J. La verdad, no, ahí la tengo arriba, no he hecho review, pero ya con esto te voy a hacer el comentario. En esa figura de Lady J, no sé por qué la articulación de la pelvis como que no está bien sumida o algo. Mira, eso es a lo que me refiero. Ahí es donde se ve la articulación de la cadera, pues como en él, que se ve que la articulación está metida. O sea, no se ve así el gap o el espacio aquí. No se le alcanza a percibir, mira, ahí está. Entonces, cuando cierro las piernas de la figura, mira, ahí está, ya no se ve aquí el espacio gigante, pero me la deja en una pose así como que en descanso militar, nomás la forma que lo pongan en el frente o hacia atrás. La verdad, ese detalle a mí no me gusta. No sé por qué esta articulación de esta figura salió así. Y Lady J tiene exactamente el mismo problema. Entonces ella tengo que ponerla así. A mí en lo personal no me gusta porque se ve el huecote así gigante ahí en la parte, bueno, arriba de la ingle, a los lados. Y en lo personal no me gusta cómo se ve porque rompe la estética de la figura. O sea, no sé, repito, eso es muy personal, pero te lo comparto. Y lo noté porque es el mismo sculpt del cuerpo, con variaciones acá arriba, pero creo que exactamente la misma parte de aquí arriba, ¿ok? Igual, lo único es que estas figuras, pues, nos siguen dando a la figura femenina con una articulación única.
O sea, ya por ahí creo que hay Sorana, trae doble articulación, lo cual dije, wow, vaya, ya adelantaron ese tipo de movimientos, pero pues no, la siguen limitando y también no tiene articulación aquí en el brazo. Entonces también es una pérdida mayor, porque esto hubiera sido una figura excelente. Se hubieran dado esa articulación extra y aquí también esta articulación, porque la verdad la figura se presta para que sea dinámica, se presta para que sea abierta a los movimientos y eh, pues para poder posarlo, me explico. Pero bueno, repito, eso soy yo. No sé si comparto mis mismas ideas, no sé si estás en desacuerdo. Déjame un comentario abajo y platicamos acerca de este punto. Muy bien, entonces, estas son las figuras que vienen en el pack, así, sin armas, sin nada. Adrede dejé un casco en cada uno, puesto que traen dos cascos. A ella también trae la versión del casco que trae el Batín, que es exactamente igual, pero más chiquita en escala. Y él también trae el casco que trae ella, pero obviamente pues más grande. Entonces es exactamente lo mismo. Es como un tipo de casco, quiero pensar que es el de vuelo. Porque trae aquí como que el aditamento para respirar, no sé. Y este a lo mejor es el de combate, o al revés. Pero repito, yo me inclino que este es el de combate, porque es el mismo que trae el otro soldado de Grunt, y este debe ser el de la aviación. A mí en lo personal me gusta más este como que me da una vibra de tipo Halo por el domito dorado, lo cual no está mal, está chido, pero para mi gusto me gusta más este. Entonces, muy bien, vamos a dejar esta batilla aquí en el fondo, y vamos a ver los accesorios. Pues para empezar, vienen con su jetpack. Su jetpack está muy padre, es una pieza sólida, maciza de plástico. Viene en tonos verdes con acentuaciones ahí en negro y plateadito, muy disminuido. Trae la bandera toda rota. Y trae aquí dos orificios para que tú le puedas poner los accesorios con los que vienen estas figuras, que son pues la propulsión del mismo cohete. Nada más igual ten mucho cuidado cuando los pongas, porque están bien frágiles esos pegs. Entonces si lo pones mal, lo metes mal, lo vas a romper y ya te quedaste te vas a quedar con un jetpack así que funciona así nada más de un lado. Y obviamente es un desgale para tus jaws, porque pues, va a tener un accidente. Entonces esto se coloca en la parte de atrás. Nada más tienes que alinear bien el chaleco con el orificio de la figura. Y ahí está. Entonces se ven bien chingones. Se ve bien chido para que los tengas en pose de vuelo. Lo fregón de esto, lo que me gustó es, gracias Hasbro, es que los puedes tener inclusive así de pie, y el fuego no toca el piso, porque dije, a lo mejor está muy largo y va a tocar y se van a apagar. No, están a una distancia, pues supongo que yo, perfecta para que no toque el piso y no se doblen estos y también no se lastime esta pieza. Entonces ahí le pensaron muy bien Hasbro. Entonces este jetpack lo traen los dos, es el mismo jetpack para ella, no es en escala menor o más chiquito porque es mujer, no, es el mismo. Entonces lo fregón de esto, se lo puedes poner a cualquier G.I. Joe o a cualquier figura que tenga un peg atrás. Aquí tengo este vato que es el que sigue en el review, que es Copperhead. Se lo voy a poner nada más para que veas lo que estoy comentando. A ver. Ah, no, mira, fíjate, no sé. Bueno, sí entra, pero bien forzadito. Pero mira, ahí está. Se ve bien raro el Copperhead con un jetpack de G.I. Joe. Pero igual, sí, pues, sí lo puedes poner, pero si te fijas, pues no entra todo. Entonces, aquí ya desmentí mi idea de que a lo mejor se lo podía poner a cualquier Joe. No sé, hay que averiguarlo, no sé. Muy bien, entonces, ya que pasamos del jetpack, que es lo más padre, lo más fregón de esta figura, vamos a pasar a todo el friego de accesorios que trae, que son un chingo de armas. Trae esta arma que es como de sniper, es un francotirador. El cargador se le retira, lo cual está bien chido. Cada arma trae su cargador, te lo puedes quitar. Ese trae un silenciador, se lo puedes poner a esta arma o a las otras tres. Entonces está muy padre, está muy bien hecha la pistolita, el rifle, perdón, y trae acentuaciones de color verde, lo cual le da un toque mayor de diferencia en otras armas. Y trae también pues lo que es los efectos de bala,
los efectos del muzzle flash desarrollo. Lo que está bien chido son 3 piezas, se desarman. Entonces tú puedes decidir mix and match para poder hacer nada más un efecto, o los 3 o algo. Yo me basé en el 3-pack de los Vipers, porque la verdad cuando lo abrí dije, what the fuck, no sé cómo va esta cosa, y no venía en la parte de atrás como que una imagen con las piezas. Entonces dije, esto es igual al otro, entonces me fijé en esto. Pero igual, repito, lo puedes usar como tú quieras. Trae esta otra arma que está bien fregona. Supongo que es la de este batino, la de ella, no sé. Igual el cargador se le quita. Trae un lanzagranadas en el fondo. Igual la pistola es toda sólida negra con orientación verde. Y trae también su efecto el visual, con el impacto de bala, el muzzle flash, y el impacto del láser. Porque no usan balas, usan láseres. Lo cual se me hace chistoso que traigan ahí balas de escopeta, pero bueno. Y por último, la tercera y última, y no por menos importante, arma larga, que es como un tipo de escopeta. Igual también se le quita el cargador. Y está bien chido. Me gustó mucho este efecto, está bien chido. Se me figura como a los de Mezco o al de Robocop, que traía así el efecto de triple, el que vimos la vez pasada en otro video. Entonces, igual, estas piezas se pueden retirar, se pueden quitar. Ahí, te das cuenta, ya están muy fácilmente removibles. Y te los puedes poner a cualquier otra arma. La verdad no he intentado ver si estas le caben a otras armas de G.I. Joe, pero me supongo si tienen el orificio les puede caber. Entonces eso también se agradece, y ojalá Hasbro esté pensando en eso, de que estos efectos de bala se le pueden aplicar a futuras figuras, ya que pueden hacer el mismo orificio en todas las armas. Entonces puedes usarlo, o inclusive, no sé, se me atrevo a decir que vayan a sacar un pack de puros efectos de balas, o sea, efectos en donde puedas usar ese tipo de aditamentos para darle un poquito más de vida a tus figuras. Trae esto, que es la reacción visual de que estás disparando al mismo tiempo y moviendo el arma, lo cual se ve bien chido. Esto lo hemos visto en las figuras de Mezco. Lo integran aquí, lo cual se agradece. Y pues está chido porque lo puedes poner en cualquier ángulo y te da el efecto de hacia arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, el que tú quieras, en diagonal, que está disparando el vato. Y está bien chido. No lo hemos visto en otras figuras, no recuerdo en cuáles, que es el efecto del humito, de que ya dejaron de disparar la ráfaga de balas, ya dejaron de cubrir, y está humeando el cañón, de que está bien caliente. Trae cada quien su espadita, que es esta que está aquí. Es una espada pues simple, color metálico y el mango negro, que se coloca de forma sencilla y fácil dentro de cada funda de los Steel Corps. Ahí está, pues. Ahí está. Entonces ahí lo pueden guardar. Y es otra cosa que me gusta, que ellos por lo general pueden guardar todas las armas aquí en sus personas. Y nos dan por último estas pistolillas, que son, creo que, de las primeras generaciones que salieron de las armas. Están medias simplonas, pero pues bueno, okay, bueno. Y dices, bueno, pues ya que me diste un chorro de cosas bien fregonas, bueno, que me diste una así como que, bueno. Y estas igual se colocan aquí y entran bien apretaditas, lo cual va a permitir que no se caigan, no se salgan, lo cual se agradece. Por si tienes pensado tenerlos en display, no te preocupes, esto no se va a caer nunca. Mira, y le está dando con ganas y no sale. Entonces está bien sujetado, está bien metido. Entonces eso es una preocupación menos de tu parte. ¿Ok? Entonces, esto ha sido todo por este video. Te agradezco mucho tu atención, te agradezco mucho tu estancia, y recuerda, porfa, échame la mano con los likes de los videos, échame la mano compartiendo estos videos con gente que le guste este bonito hobby del coleccionismo, ¿ok? Te agradezco bastante tu ayuda, y también te agradezco tu suscripción. He visto por ahí que he estado subiendo ahí en números poco a poquito. Les agradezco bastante su suscripción, les agradezco en el alma entera. De nuevo, yo soy Logan y esto es Choyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.